Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video de mi estudio personal. Este canal donde hablamos acerca de Jesucristo, de su Evangelio restaurado y también de su iglesia, la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, que es la organización que Dios ha establecido en estos los últimos días para preparar a sus hijos e hijas sobre la tierra para algún día volver a su presencia y morar con Él en un estado de gozo y felicidad eternas, junto a nuestro Padre Celestial, Jesucristo y nuestros seres queridos y nuestras familias. En este video, decidí hacer una transmisión, pero por distintas situaciones creo que la voy a sacar del canal porque no se ha podido escuchar bien o no se pudo procesar correctamente. Así que decidí hacer en este mismo momento un video reforzando los conceptos que había vertido en esa transmisión, ¿sí? Entonces, el título de este video es Los silencios de la Conferencia General, y específicamente vamos a hablar acerca de la Conferencia General de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de abril de 2026, y en particular vamos a intentar hablar mencionar algunos conceptos vertidos en el mensaje en el discurso del presidente Dallin H. Oaks, quien es el presidente de la Iglesia de Jesucristo, ¿sí? El presidente Dallin H. Oaks, que fue sostenido en la última conferencia general de abril de 2026, en la asamblea solemne, una circunstancia particular que se produce únicamente cuando es llamado un nuevo profeta sobre la tierra, ¿no? La conferencia anterior, que fue pocos días antes del fallecimiento, pocos días posteriores al fallecimiento del presidente Russell M. Nelson, nuestro amado profeta Nelson, quien oficiaba como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, era el presidente Dallin H. Oaks, y en esta última conferencia sí fue sostenido por toda la iglesia, por toda la congregación de los santos a lo largo de todo el mundo, como profeta, vidente y revelador y presidente de su iglesia, ¿no? De la Iglesia de Cristo. Ahora, el discurso y lo central de este video, son los silencios de la conferencia general. Y se habló mucho, no solamente por, lo anuncio primeramente, ¿no? Una de las grandes ausencias fue la no mención de la palabra amén por parte del presidente Dallin H. Oaks en su discurso central del día domingo. Si repasamos el discurso, él habló de numerosas situaciones, muchas doctrinalmente muy enriquecedor el discurso, pero no pronunció la palabra amén a la conclusión, ¿no? Y si bien no es obligatorio, por convención se estableció, o siempre se hace en la iglesia, que se menciona la palabra amén, pero al fin y al cabo él es el profeta y es quien preside la iglesia, ¿no? Y puede decidir si decir o no esa palabra, porque no hace al normal funcionamiento de la iglesia como institución o como un instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del género humano, ¿sí? Entonces, la primera omisión o el primer silencio de la conferencia general fue la ausencia de la palabra amén en el discurso del presidente Dallin H. Oaks. Los invito a repasarlo. En las redes sociales, por si no lo han leído, se nombró numerosa cantidad de veces y se hablaba de que en el idioma castellano, en el idioma inglés, en otras traducciones, en ninguna se pronunció esa palabra. Pudo haber sido que se olvidó simplemente, una equivocación, o que lo hizo como una estrategia para que todos nosotros y todas las redes estuvieran hablando acerca del discurso del presidente Dallin H. Oaks, ¿no? En abril de 2026. Realmente una conferencia maravillosa que va a atravesar las generaciones del tiempo y la vamos a recordar con un gran afecto, ¿no? Y aprecio por todas las doctrinas que se vertieron y con la claridad con la que se habló. No solamente el presidente, sino el resto del Quórum de los 12 Apóstoles y las otras autoridades generales de la iglesia, ¿sí? Se han llamado y se han relevado también a una numerosa cantidad de líderes. Esa información la podemos encontrar en las páginas de la iglesia, pero lo que es interesante, no solamente los silencios o los temas que se omitieron, sino lo que sí se habló, ¿no? Y la doctrina que debemos cultivar y a la cual debemos
acudir para encontrar respuestas a nuestras preguntas y nuestras oraciones. Pero bueno, puntualmente este video es para hablar acerca de los silencios de la conferencia general. El primero, la palabra amén. El segundo silencio, y es hablando del silencio como un llamado de atención, podríamos decir, ¿no? Algo, lo que se dice es muy importante, pero también lo que se calla en ocasiones nos invita a reflexionar, ¿no? Y es con ese sentido que se hace este video. Reflexionar sobre las cosas que no se pronunciaron en una conferencia general tan asombrosa y maravillosa, ¿no? El segundo silencio, decía, no se mencionaron los templos. No se anunciaron nuevos templos en la conferencia general a nivel mundial. No es que nadie está obligado a anunciar nuevos templos, pero algo cotidiano, algo a lo cual nos habíamos acostumbrado. Recuerdo hace un par de conferencias atrás, el presidente Nelson había, si no me equivoco, unos 22 templos había anunciado. Y bueno, la realidad es que esos templos hay que construirlos. La iglesia está destinando una gran cantidad de fondos económicos a la construcción de templos en todo el mundo, a lo largo de todo el mundo. Y bueno, no está mal que de pronto se frene un poco el avance en el anuncio, pero sí se ponga el énfasis en la construcción o en la puesta en marcha de los proyectos que ya están en camino, ¿no? Pero también algo que se mencionó en la conferencia anterior, y es algo a lo cual eventualmente podemos estar preparados o preparándonos, es una frase muy concreta que habla de, en el futuro, tal vez en los distritos de los templos donde se vaya a construir, sea necesario u oportuno anunciar ese templo. Es decir, que tal vez estamos ante un cambio trascendental, podríamos decir, pero un cambio en la práctica cotidiana de la iglesia, en vez de dar los anuncios a nivel global en la conferencia general, los anuncios de los nuevos templos se lleven a cabo en los distintos distritos o regiones en los cuales regiones o áreas en los cuales se van a construir esos templos, ¿no? Es algo que lo iremos viendo con el correr del tiempo, particularmente en mi zona, en mi ciudad, junto a el resto de los miembros de la iglesia de los distintos barrios y estacas. Hace años que estamos esforzándonos y trabajando activamente para lograr que se construya un templo en nuestra zona, ¿no? El templo más cercano está a unas 4 horas y si bien no es lejos, pero implica una planificación particular, ¿no? Para lograr llegar al templo y oficiar en las distintas ordenanzas del templo. Pero bueno, es por eso que como fieles santos, tanto nosotros en nuestra ciudad como cada uno del conjunto de los miembros de la iglesia, nos esforzamos por llevar a cabo la obra y preparar la tierra para que los templos se establezcan con fuerza en nuestras regiones, ¿no? Así que posiblemente tengamos esa grata noticia de que en el futuro los templos se anuncien directamente en los distritos o en las áreas donde se van a construir. Pero bueno, eso es algo que la iglesia y los líderes de la iglesia, particularmente la primera presidencia, irá tomando las decisiones, ¿no? Con el correr del tiempo. El segundo silencio. Y el tercero, que yo creo, a mi criterio, fue el más importante. Y menciono esto porque he omitido hasta ahora, hace unos días ya que se desarrolló la conferencia general, pero sí vengo estudiando los mensajes, como seguramente muchos de ustedes. En nuestro estudio personal estamos estudiando los distintos mensajes de la conferencia. Pero particularmente, antes de la conferencia yo esperaba que se hablara muy enfáticamente con respecto a la Pascua de Resurrección, y era de esperar, porque así lo veníamos haciendo en las clases del Manual Ben Sígueme de este año 2026, donde casualmente se está hablando del Antiguo Testamento y se está dando todo el contexto histórico previo a la instauración de la Pascua como una ceremonia del pueblo del Convenio de Dios. Disculpen que se movió la cámara. Pero bueno, en las últimas clases del Manual Ben Sígueme, me decía, se estaba hablando acerca de la Pascua de Resurrección, concretamente cuando cerramos el libro de Génesis con las bendiciones a las 12 tribus de Israel, y pasamos ya a lo que es Moisés en el libro de Éxodo. Allí concretamente se instaura la Pascua, ¿no?
que hace referencia específicamente a aquel momento donde el pueblo de Israel, el pueblo del convenio del Señor, estando en tierras de Egipto, bajo el yugo de Faraón, siendo esclavos todo el pueblo del convenio, ellos eran esclavizados por el Faraón. Entonces Dios llamó a Moisés, un profeta que también fue un líder político, cuya función fue la de ayudar o sacar al pueblo del convenio, al pueblo de Israel, de la tierra de Egipto y llevarla al desierto, donde, bueno, estarían a lo largo de 40 años transitando ese desierto en preparación para los propósitos más elevados y santos que el Señor tenía para ellos y sus descendientes, ¿no? Pero bueno, a mí me llamó mucho la atención la ausencia de referencias a esta parte de la historia, ¿no? Al contexto histórico en el cual se lleva a cabo la instauración de la Pascua, y no solamente del contexto histórico en el Antiguo Testamento, como podemos ver en el libro de Éxodo particularmente, sino también no se mencionó mucho en lo que se hace referencia al Nuevo Testamento, concretamente cuando Jesucristo celebra la Pascua en ese Domingo de Ramos y toda esa semana de Pascua que se estaba desarrollando y que concluye con el gran Domingo de la Resurrección, ese Domingo de Resurrección donde se celebra justamente el Cordero Pascual, y todos los sacrificios y ordenanzas que se habían establecido en la antigüedad eran un anuncio, un reflejo, una semejanza de lo que iba a acontecer específicamente cuando Cristo, nuestro Salvador, fue entregado como precio de nuestros pecados, como sacrificio de nuestros pecados, una vida perfecta y sin mancha, al igual que el Cordero Pascual, un Cordero blanco y sin mancha, bueno, que fue entregado en precio por nuestros pecados, pero que al tercer día iba a resucitar, ¿no? Y gracias a su resurrección, cada uno de nosotros podemos tener esperanza en que nuestros pecados, nuestras angustias y nuestras soledades o necesidades serán cubiertas en su amor, ¿no? Sí se habló del amor del Salvador, pero el tercer silencio que se produjo en la conferencia general fue esto, el contexto histórico previo a la Pascua de Resurrección, o el contexto donde se instauró la Pascua de Resurrección. En ningún momento, ni el presidente Dali H. Oaks, ni ninguna de las otras autoridades generales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días mencionaron el contexto previo a la Pascua de Resurrección. ¿Y esto por qué? Y ahí es donde está la potencia o la claridad de un profeta llamado por Dios, ¿no? Llamado e inspirado por Dios. En la actualidad, y esto lo menciono solamente como una noticia que es de público conocimiento, pero hago la salvedad por las normas de la comunidad de YouTube que me exigen mantener cierta seriedad y respeto por las noticias y los acontecimientos, pero en la actualidad, en el año 2026, se está llevando a efecto un conflicto armado entre dos naciones en disputa, el Estado de Israel y el Estado de Irán, donde, bueno, los ataques y los conflictos se han elevado grandemente, pero bueno, teniendo en cuenta esa particularidad de este momento que estamos atravesando, la Iglesia mantuvo la neutralidad y no puso más leña en el fuego, como quien dice, ¿no? No tomó parte, no mencionó, no dio lugar a ninguna confusión o a ninguna segunda interpretación en cuanto a este asunto, ¿no? La Iglesia mantiene su neutralidad en los conflictos armados y particularmente en estos conflictos entre naciones, pero que no es la única esa que está ocurriendo en Medio Oriente, sino que a lo largo de todo el globo, a lo largo de todo el mundo se están desarrollando distintos conflictos o dificultades, pero lo que sí mencionó nuestro amado profeta es acerca del rol que nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, como discípulos de Jesucristo, pero también el rol de la Iglesia como institución debe tener, ¿no? Y debemos buscar la paz, debemos ser pacificadores. Dos temas que habló sí el presidente Dali H. Oaks fueron, primeramente, dio una definición de enemigo o de adversario, también habló acerca de sociedades o relaciones tóxicas.
dos palabras, dos términos que no es muy común escuchar en una conferencia general, pero nuestro profeta Dallin H. Oaks, el presidente de la iglesia, tomó la decisión de hablarlo. Ahora, es interesante que este profeta fuera quien tomara particularmente esos dos conceptos, los desarrollara plenamente y marcara la senda correcta que debemos seguir y buscar como discípulos de Cristo. El presidente Dallin H. Oaks, si hacemos un repaso de su vida, se desempeñó como juez de la Corte Suprema en su país, en su nación. Era un juez, es un abogado de renombre, con una trayectoria realmente admirable y con una claridad en las definiciones y una claridad en los conceptos que realmente es envidiable. A lo largo de su vida y todos sus discursos, a lo largo de su ministerio como miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, se caracterizó por dar definiciones claras y concretas de lo que es la ley de Dios, o la ley o las cosas correctas, ¿no? Y hoy, en este momento en el cual todas las cosas están conmocionadas sobre la tierra, donde la paz ha sido quitada sobre la tierra, él establece estas aclaraciones, ¿no? Nos habla primeramente del gran mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Pero también habla acerca de amar a nuestros enemigos. Y habló o profundizó en lo que es el término enemigo y en las implicancias o las acepciones que tenía, y que en la actualidad la palabra enemigo la podríamos utilizar, la podríamos optimizar, mejorar o darle un mejor sentido en la actualidad a la palabra adversarios, ¿no? Él utilizó la palabra adversarios como dos oponentes o dos personas que se encuentran en oposición en sus ideas, sus conceptos, sus motivaciones o sus intereses. Y habló de que debemos amar a nuestros adversarios y verlos ya no como el enemigo, como alguien que está en contra mío y que solamente quiere que yo pierda o me aleje de mis intereses, sino que veamos a nuestros adversarios como hijos e hijas de Dios, como seres escogidos, seres espiritualmente sanos, pero que con opiniones o intereses distintos a los míos. En la medida en que podamos poner en práctica las palabras y las invitaciones del presidente Dallin H. Oaks, realmente podremos observar y ver la potencia que tienen esas doctrinas que han sido enseñadas en la actualidad por un profeta. Profeta que, como decía, ha sido preparado a través de las generaciones del tiempo para venir a morar en esta tierra, en este tiempo, para venir a presidir en la iglesia de Cristo en estos últimos días, y particularmente en este contexto de conflictos internacionales que realmente ponen en jaque o ponen en juego todas las teorías, todas las fortalezas que las distintas naciones puedan tener o que puedan establecer como que esto es lo bueno y esto es lo malo. Bueno, hay un Dios sobre la tierra que dirige todos los asuntos de sus hijos. Hay un profeta llamado en estos días para establecer la verdad, y el profeta ha hablado. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que debemos sostener? Habló específicamente de un gobierno democrático en el cual debe existir la equidad entre las naciones, entre las personas. Y también habló acerca entonces de las sociedades tóxicas, del tipo de gobierno democrático, y particularmente el foco lo puso en esto de nuestros adversarios. Debemos ver al otro, a nuestro enemigo, entre comillas, como nuestro adversario, como una persona que simplemente tiene intereses opuestos a los míos. No deja de ser un amado hijo o hija de Dios. Si recordamos la historia de esta hermana del vestido amarillo que dio un discurso que hablaba, ella era enfermera y hablaba de una persona que realmente no las quería y que hacía todo lo posible por molestarlas, pero bueno, ella pudo sentir el amor de Cristo por ese hijo suyo, y bueno, transformar su actitud, ¿no? Ya no verlo como un enemigo, como alguien que la quería destruir o dañar, sino como un amado hijo de Dios que necesitaba misericordia, ¿no? Y que realmente lo que él buscaba era el amor de Dios en su vida. Del mismo modo, hermanos y hermanas, cada uno de nosotros podemos buscar la guía y la luz y el amor de Dios en nuestra vida. Al hacerlo, realmente nos convertiremos en el tipo de personas que nuestro Padre Celestial quiere que seamos. Podremos ser una fuente de bendición para el resto del género humano sobre la tierra,
y sobre todas las cosas tendremos la certeza y la confianza de que estamos haciendo las cosas que nuestro Padre Celestial nos invita a hacer y que espera que hagamos. Esa es, hermanos y hermanas, nuestra fortaleza, ser el tipo de personas que Dios quiere que seamos. Y comparto estas cosas con ustedes y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Este video hace referencia a los silencios de la conferencia general. Espero que seguramente quedan muchos otros silencios y muchas otras cosas de las cuales hablar que en videos posteriores seguiremos comentando, pero los invito a dejar sus comentarios si hay alguna otra cosa que no se mencionó pero que los invitó a reflexionar y les hizo tener en cuenta un mayor grado de reflexión o un mayor grado de búsqueda en las escrituras, o también si han sentido la impresión particular en algún discurso que les haya gustado, los invito a dejar los comentarios. Y también, por último, los invito a ver el siguiente video que puede ser realmente edificante para cada uno de nosotros. Y dejo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.